Okay, so we are going to start. We are going to start right now. First, we are going to start with the exceptions that we can see in the simple present. So, do you remember the exceptions? Do you remember, for example, in this part? Wait a minute. I, um, un segundo. Okay, we can see this part. ¿Se acuerdan de las excepciones del presente simple? Que habían más o menos 4 excepciones. Por ejemplo, acá en esos verbos, en tercera persona. ¿Cuáles llevan ES? ¿Cuáles de esos tocaría colocarle ES en este primer punto? ¿Se acuerdan cuáles se le colocaba ES? Los que terminaban en CH, SH. Los otros se le pone la S normal, ¿sí? Por ejemplo, take quedaría takes, ¿no? Sí, sis. Brush sería brushes, ¿no? También cuando termina en doble S, kisses. El resto, calls, gives, va con ese normal. ¿Qué pasaba en este study? Para decir, por ejemplo, Luis estudia. Se le agrega el IS. Exacto, entonces esta Y se cambia por una I latina y se le pone la S, ¿cierto? Acá sí le ponemos la S normal, ¿cierto? Porque la anterior es una vocal, entonces place, normal. Aquí sí, studies. And for example, ¿qué otro por acá? Por ejemplo, fly, ¿no? Fly pasa lo mismo, ¿no? Flies con I latina, carries también. ¿Qué otro por acá? Bueno, now this part. Okay, look at the second point. Underline the correct answer. Tom, tidy or tidies his room every Saturday. Tidy es organizar, pero ¿cuál iría? Tidy o tidies. Para decir, Tom organiza su cuarto todos los días, no sino todos los sábados. ¿Cuál iría? Tidy o tidies. Dime. Tight. ¿La primera? Sí. Tidy. Recordemos que cuando esas excepciones son cuando hablamos de la tercera persona, o sea, de él, ella o esto. Aquí como estamos hablando de él, la Y que hacemos, la cambiamos en una I latina y le ponemos I, ¿cierto? Tidies, ajá. Entonces Tom tidy. Si aquí estuviera yo o ellos o nosotros, sí, iría tidy, ¿no? Entonces aquí va tidies. Lo mismo que si yo digo, yo estudio, I study. Camila estudia, Camila studies, ¿no? Porque estamos hablando de ella. Vamos acá con la segunda. Let's go with the second. We listen or listens to the music every day. Listen. Listen. Ajá, very good. La S no porque es para terceras personas, ¿no? Mary usually watches TV in the evening. Watches. Ajá, watches, very good, porque estamos en tercera persona, ¿no? The girls often play or plays with the dolls. Play. Play, ajá. Estamos hablando de girls. Muchos dirán, no, pero estamos hablando de ella, ¿no? Pero acuérdense que estamos hablando de they, de ellos o ellas, entonces no va la S, ¿no? Va normal, play. Now, I swim or swims. Swim. Swim. And finally, they do their homework or they does their homework every day. Do. They do, very good. Now, for example, in this part, wait a minute. Look at this part. We have to put don't and doesn't. For example, Bill don't play or doesn't play. Vamos con las negativas. Aquí, ¿qué colocaríamos? Bill doesn't play, ¿cierto? Doesn't va para tercera persona. Bill no juega tenis, ¿no? We don't or we doesn't go to the park. Don't. Don't. Bueno, eso ya sabemos que Kate y Sue es doesn't. Este de acá, my brothers don't or doesn't like to drink milk. Like to drink milk. Don't. Don't, porque estamos hablando de ellos, ¿no?
And look at Tim. Tim don't or doesn't grow flowers in the garden. Doesn't. Doesn't. Very good. Now look at this. Now for questions, we have to write, but do or does according to the sentence. For example, here, do or does Karen help her mother? Does. Does porque estamos hablando de ella. Very good. Now the 7. The boys like the plant flower. Do or does? Do. Ajá, do porque estamos hablando de ellos, ¿cierto? And now the 10. Your sister wear nice dresses. Do or does? Does. Das porque estamos hablando de ella, ¿cierto? Das porque estamos hablando de she, ¿cierto? De sister. Now look at this. Write questions to the underlined words. So we have to write questions. You have to tell me some questions to this answer. For example, Bennett sleeps 8 hours every day. So what is the question? Tenemos que hacer la pregunta a esa respuesta. Dice, Ben duerme 8 horas cada día. Entonces, son con las WH question. ¿Con qué? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Por qué? ¿Qué creen que preguntaríamos ahí? Me pueden decir si quieren en español y la vamos traduciendo ahí. Ben duerme 8 horas al día. ¿Cuántas horas? Ajá, y no sé si ese cuánto lo hemos visto, creo que no, ¿cierto? How many? ¿Han escuchado alguna vez ese how many? How many es cuántas. ¿Cuántas horas? ¿Cómo diríamos? ¿Cuántas horas Ben duerme cada día? How many Ben sleep? How many hours? Pero va, ¿qué va acá? ¿Qué va después de este how many hours? Does. ¿Se acuerdan? Ajá, does. Bien. How many hours? Does, ¿qué? Venga a preguntar. Ben sleeps 8 hours every day. Después de does iría el sujeto, ¿cierto? Que sería Ben. How many hours does Ben sleep every day? Entonces, ¿cuántas horas? Teacher, es que no entiendo en qué parte se utiliza el dos o el do. Recordemos que el do va ¿para qué? Para casi todas las personas. Espérenme, ya les escribo acá. Recordemos que el does. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Recordemos que el does va para she, para he, para it. Y el do va para they, va para we, va para you y va para I. Sí, si yo quisiera decir, ¿cuántas horas duermes? Tú duermes todos los días. How many hours do you sleep? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas duermen ellos? How many hours do they sleep? ¿Cuántas horas dormimos nosotros? Do we. ¿Listo? Mirad cuando utilicemos esto de acá. Yes. Teacher, o sea, ¿cuándo se pone dos? O sea, sí sé que es con, sí, se pone ese nada más en she, he y it. Pero, Okay. ¿en qué, digamos, en qué frase se pone? O sea, lo que está preguntando ella, ¿en qué tiempo, sí? ¿Estás preguntando en qué tiempo o en qué, digamos, o sea, lo que yo te entendí es que cuando se pone, por ejemplo, cuando se pone en preguntas. Sí, eso es lo que quiero, lo que estoy respondiendo, digamos, se hacen preguntas o en negativas. Por ejemplo, María duerme en la mañana, digamos, María duerme en la mañana. María sleeps, le ponemos la S, in the morning. Ahora, si yo quiero preguntar, ¿María duerme en la mañana? Bueno, aquí puse María. Si quiero preguntar, entonces ahí va el does, ¿no? Does María sleep in the morning? Sí, ella duerme en la mañana. Yes, she sleeps in the morning. O la forma corta. ¿Quién se acuerda de cómo era la forma corta? Yes, she does. Ajá, yes, she does. Entonces, pero aquí ya lo pongo más, ¿sí? O sea, tengo que hacer el punto, porque hay muchos que ponen yes, she does sleep, no. Ya si yo quiero complementar, digamos, yes, she does. She sleeps, sí, ella lo hace. Ella duerme toda la mañana, digamos, all the morning. La hora negativa, no,
She does not or she doesn't sleep in the morning. Morning. ¿Sí te respondí tu pregunta o era diferente? ¿No? Yes, teacher. Sí, ok, that's good. Digamos, ¿cómo preguntaríamos? Una pregunta que hagamos normalmente en presente. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer en las mañanas? ¿Cómo sería qué te gusta hacer en las mañanas? ¿Cómo sería qué te gusta hacer en las mañanas? What? What? What do you like? What do you like? Recordemos que como seguimos en pregunta, seguimos preguntando con do o con das, ¿no? Lo que pasa es que va primero la WH question, después el do y el das, y después el sujeto y el verbo, ¿no? What do you like hacer? To do? Siempre que hay dos verbos le ponemos el to, ¿cierto? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta ver? In the What do you morning. like to watch? ¿Qué te gusta comer? What do you like to eat? ¿Qué te gusta hacer en la mañana? What do you like to do? Digamos, in the morning. Y si quisiéramos preguntar, ¿qué le gusta hacer a Camila? ¿Cómo sería? ¿Qué le gusta hacer a Camila en la mañana? ¿Cómo sería esa? What does What does Camila like? Camila like to do in the morning? ¿Cierto? Entonces ya saben que va la WH question y va aquí lo otro. Bueno, el complemento ahí, ¿listo? ¿Qué preguntas hacen normalmente ustedes digamos que ustedes están hablando con alguien, se sentaron a hablar con un amigo, ¿qué le preguntan a ustedes así, que sean presentes? O sea, de las cosas que se hacen normalmente, como para intentar traducir a algo que sea muy común para ustedes. Una pregunta en español y la traducimos ahí que ustedes hagan normalmente a ciertos amigos o algo, por ejemplo, que, no sé, ¿tiene alguna por ahí? Sí, ¿Qué estás Adal, haciendo ahora? dime. ¿Qué estás haciendo ahora? Muy bien, ¿cómo diríamos que estás haciendo ahora? What do you like in this moment? Entonces, recuerda que como estamos hablando de qué estás haciendo, ando, endo, ¿te acuerdas de ando, endo? Que el verbo debe ir con ing y debemos utilizar el verbo to be, ¿cierto? Si yo le pregunto a alguien, ¿qué haces? What do you do? ¿Qué haces? Ahora si le quiero preguntar a alguien, ¿qué estás haciendo? What you doing? ¿Se acuerdan? Porque estamos preguntando, ¿qué estás haciendo? Teacher, ¿y por qué se pone el are? ¿El are? Porque Yes. recuerda que cuando estamos hablando de presente continuo, entonces para hacer preguntas de presente continuo siempre debe ir el verbo to be, porque si tú le pones así, quedaría así. ¿Qué tú haciendo? ¿Sí? Entonces para que suene ¿qué estás haciendo? Es are, ¿sí? Recordemos el presente continuo. ¿Estás comiendo? Are you eating? ¿Estás leyendo? Are you reading? Entonces va primero, con WH question va primero el qué, dónde y eso. Por ejemplo, otra. ¿Por qué estudias inglés? Why do you study English? Ahora, ¿cómo preguntaríamos? ¿Por qué estás estudiando inglés? ¿Cómo quedaría eso? We are. Why are Why are you studying Why are English? you studying English? Entonces, ¿sí ven la diferencia? De cuando decimos, ¿por qué estudias inglés? ¿Por qué estás estudiando inglés? Entonces, siempre que está el ing en el verbo, debe ir el verbo to be. Lo mismo que si quisiera preguntarle a alguien, ¿por qué Valentina trabaja? ¿Cómo quedaría esa? ¿Por qué Valentina trabaja? Yo no trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué Valentina no trabaja? ¿Cómo quedaría esa? A ver, ¿quién me la dice? Entonces tenemos Why why. is
Entonces, recuerda que no quiero decir por qué está Valentina, sino solo por qué Valentina trabaja. Why Valentina? Pero, ¿qué nos falta acá para la pregunta? Recordemos que lo primero que tenemos que hacer para este tipo de preguntas es identificar en qué tiempo estamos hablando, ¿sí? Como no estamos hablando de ING, no estamos hablando de trabajando, estudiando, entonces debemos preguntar con do o con das, ¿cierto? Does. Entonces, why does Valentina work? Pero en este caso aquí dice, ¿por qué Valentina trabaja? Si quisiéramos preguntar por qué Valentina no trabaja. Why doesn't Valentina work? ¿Por qué Valentina no trabaja? ¿Sí? Pero vamos a seguirla acá. Digamos, ahora, ¿cómo preguntaríamos por qué está trabajando Valentina? Why is Ujú. why is Valentina working? Working, very good. Ajá. Entonces, quiero que aquí quede súper claro esos dos. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido así con cada uno. A ver, pregúntenme, ¿tú vives en Vélez? ¿Cómo sería tú vives en Vélez? Do you live in Vélez? Ajá. Lo que debemos identificar qué tiempo es este, presente simple, ¿cierto? Ahora, ¿cómo Yes. le preguntaríamos? ¿Estás viviendo en Vélez? Are Are you living in Ajá. Vélez? Are you living in Vélez? ¿Sí ven la diferencia de cuándo utilizar el ing y el are o is, o cuándo utilizar el do y el verbo normal? Yes. Entonces, sí, recuerden que cuando sea trabajando, viviendo, todo eso va con ing, el verbo to be. Ahora, si pregúntenme, tu mamá, otro verbo. Un verbo que utilicen ustedes normalmente, no sé, en español, y yo se los traduzco ahí, o lo traducimos acá, a ver, que no habíamos visto. Bueno, casi no hemos visto escribir, ¿no? O leer. Entonces, ¿cómo diríamos? ¿Tu mamá lee libros? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Tu mamá lee libros? Does Pregunta. your mom Ujú. That's your mom. read Read. a book? Bueno, read a book, lee un libro. Y si quisiéramos lee libros, sería books, ¿cierto? Read books. Entonces, ¿tu Yes. mamá lee libros? Ahora, ¿cómo preguntaríamos? ¿Tu mamá está leyendo libros? En pregunta, ¿cómo quedaría esa? Entonces ya sabemos que dice está leyendo, ¿cierto? Está tu mamá leyendo. Entonces, ¿qué verbo, qué tiempo sería? Present continuo. Presente continuo. Entonces ya sabemos que va con el ing y con el verbo to be. Recordemos que el verbo to be es are, is, am. Entonces estamos hablando de your mom. ¿Cuál iría con your mom? De Is primeras acá. Exacto. Is your mom leyendo? reading Ajá. books? Very good. Entonces, está tu mamá, esta es, ¿tu mamá lee libros? Está tu mamá leyendo libros. Sí, ya vimos la diferencia, ¿cierto? Ahora, bueno, ya que está acá, vamos a responder esta. ¿Tú vives en Vélez? Sí, yo vivo en Vélez. Hay muchos que me ponen acá al principio cuando empiezo a ver esos dos tiempos, ponen así, I am live. Recuerden que si no me preguntó acá con el are, con el is, no pongo el verbo to be, porque quedaría, sí, yo estoy vivo. Yo solo quiero decir, sí, yo vivo. Y es, I live, digamos, in Vélez. No, yo no vivo en Vélez. No, ¿cómo negamos ese? Teacher, pusiste 2 veces live. Así se me fue este acá. Listo. Eso, ahora, ¿cómo negaríamos esta? No, I do not. I don't live in Vélez. Ajá, I do not o I don't live in Vélez, ¿cierto? Listo. Ahora con esta. Are you living in Vélez? ¿Cómo respondemos esta? La afirmativa, ¿cómo quedaría? Yes, I am Ujú. living in Vélez. Exacto, aquí como nos preguntó ya con ing y eso colocamos, hay muchos que a veces se comen esta M, ¿no? Quedaría, sí, yo viviendo en Vélez, quiero decir, yo estoy. ¿Listo? La negativa, no, I am not living in Vélez. Good. Now, this one, does your mom read books? ¿Cómo responderíamos esta? ¿Tu mamá lee libros?
¿Cómo responderíamos a esta? Yes. She Pues solamente dice She aquí me do- lo puse, she aquí me does. faltó la R, acá. Entonces, podemos poner my mom o podemos poner she, ¿cierto? She. ¿Chicken? She does. La forma corta sí es she does, ¿no? Pero quiero que manejemos la forma larga. ¿Cómo sería ahí? yes. She Ella lee read libros read. y lleva la S, ¿cierto? Read books. Yes. Entonces recordemos que estamos afirmando, lleva la S el verbo porque estamos hablando en tercera persona. Aquí no llevo ninguna S de nada porque no estamos hablando ni de she ni de he. Entonces, íbamos acá, ¿no? Sí, ella lee libros. Listo. ¿La negativa? No, she doesn't read a book. Ajá. Doesn't o does not read books. Y recordemos que ahí ya el verbo anormal va sin la S. Aquí nos preguntó con does, negamos con does. Aquí nos preguntó con do. Listo. Y la última, que es esta de acá. Is your mom reading books? ¿Está tu mamá leyendo libros? ¿Cómo responderíamos? Yes. She She is reading books. She's reading books. Nos preguntó con presente continuo, respondemos con presente continuo, ¿no? ¿Está tu mamá leyendo libros? Sí, ella está leyendo libros. Negativa, no, she is not reading books. ¿Qué tal ahí, muchachos? Es fácil, ¿no? ¿O tienen alguna duda? Si ustedes aprenden a ver la diferencia de cuándo utilizar el presente continuo, cuándo utilizar el presente simple, ya el resto va a ser súper fácil. Estos son digamos, la transición más difícil, entre comillas, porque no es difícil. Ya después yo sé que cuando veamos el futuro y el pasado, ya lo van a coger súper rápido. Pero quiero que quede esto súper claro, ¿sí? ¿O alguien tiene alguna duda acá? ¿No questions? ¿No? No, teacher. Ahora vamos rápidamente con las WH question. ¿Se acuerdan de las WH question? ¿Qué, cuándo, dónde, por qué? Ahora vamos a preguntar, estas son muy utilizadas, ¿no? Entonces ya sabemos que vamos a hacer ya sabemos que, por ejemplo, tú vives en Vélez. Do you live in Vélez? Ahora, ¿cómo preguntaríamos a alguien, ¿dónde vives? ¿Cómo sería, ¿dónde vives? Where are you live? Entonces, si tú la pusiste así, quedaría así. ¿Dónde estás tú vive? ¿Qué está mal ahí? Where do you live? Where do you live, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vives? Recordemos que si tú me quieres poner el are, aquí tienes que colocarme el ing. Y no está mal, ¿no? ¿Dónde estás viviendo? Where are you living? ¿Sí? Ahora, eso es donde estás viviendo. Ahora, ¿dónde vives? Where do you live? ¿Sí ven la diferencia? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde vives? Yo estoy viviendo en Vélez. I am living in Vélez. ¿Dónde vives? Yo vivo en Vélez. I live in Vélez. ¿Sí ven la diferencia ahí? I live in Vélez. Si quisiéramos preguntarle, ¿dónde vive Gianni? ¿Cómo preguntaríamos dónde vive Gianni? Where does live? Entonces, Does después del das va el sujeto, que sería Johnny live? lives, ¿cierto? Entonces, where does Gianni live? ¿Dónde vive Gianni? Y si quisiéramos preguntar, ¿dónde está viviendo Gianni? ¿Cómo quedaría? ¿Qué? ¿Dónde está viviendo Gianni? ¿Cómo quedaría? Where is Where is Johnny living? living? Living Como termina Gianni. le quitamos la E, le ponemos ing, ¿cierto? ¿Dónde está Gianni? Recuerden que siempre después del das o del is va el sujeto y por último va el verbo, ¿no? ¿Reciben? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde vives? ¿Dónde vive Gianni? ¿Dónde está viviendo Gianni? ¿Sí? Entonces aquí ya podemos preguntar, si le queremos preguntar a alguien, una pregunta que se hace normalmente en chat, ¿no? Que muchos hombres le hacen a las mujeres. ¿Por qué no tienes novio? ¿Cómo preguntaríamos por qué no tienes novio?
¿Cómo le preguntaríamos? Primero que todo preguntemos, ¿por qué tienes novio? A ver, ¿cómo quedaría esa? ¿Por qué tienes novio? Teacher se utilizaría con have. Ajá, el have es exacto, con have que es tener. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Why do you have boyfriend? Why do you have boyfriend? Entonces, digamos que, espera, antes de esa, digamos, ¿tú tienes novio? ¿Cómo le preguntamos? ¿Tú tienes novio? Entonces, do you have boyfriend? ¿Por qué tienes novio? Why do you have boyfriend? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo le diríamos por qué no tienes novio? ¿Cómo creen que sería esa por qué no tienes novio? Why Why do you not don't you have boyfriend? Ajá, very good. Why don't Why do- you have, why don't, o podemos decir why do not, pero suena, de poder se puede escribir, pero es muy rara vez que lo utilicen así, ¿no? Para preguntas. Why do not you have boyfriend? Entonces, why don't you have boyfriend? ¿Por qué no tienes novio? ¿Tú tienes novio? ¿Por qué no tienes novio? ¿Listo? Why do you have boyfriend? Recordemos que respondemos con el because, ¿no? Que este why es de pregunta y el because de respuesta, ¿no? Because, ¿qué responderían ustedes? No se me da la gana. ¿O cómo que querían ustedes? ¿Qué respuesta darían ustedes? Porque no me gusta, ¿sí? O porque no quiero? porque no quiero. Muy bien, ¿cómo diríamos porque no quiero? Si ya sabemos que querer es want, ¿cómo sería porque no quiero? because I don't want. Because I do not Because I don't want. I do not o I don't want. Porque no quiero. Porque no me gusta. Because I don't like. ¿Listo? Ya sabemos ahí. Why do you have boyfriend? ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Sí se dieron cuenta cuándo utilizar el ing, cuándo utilizar el do, you, that, you, ¿sí? Yes? O hay otra pregunta. ¿O do you have any question? Yes, teacher. Vamos a hacer el último acá, uno que sea muy común, que digamos donde alguien, y bueno, ya sabemos que qué estás haciendo es what are you doing. Digamos que alguien está comiendo. ¿Qué estás comiendo? What are you eating? ¿Qué está comiendo Camila? ¿Cómo preguntaríamos qué está comiendo Camila? What are Camila? Pero aquí, What is ajá, exacto. Recuerda que estamos hablando de Camila, entonces sería what is Camila eating? Listo. Very good, guys. That was really good. Now look at this part. Precisamente en el taller, en el segundo taller, hay una parte que es la última parte. No, espérenme que se me va haciendo ustedes. Un segundo. ¿Alguien ya hizo la última parte? No. A ver, taller 2, semana 2, listo. Bueno, acá. Ya estaba esta. Ya les había explicado esta también ya se las expliqué. Esta se las expliqué a ustedes ayer, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Y esta creo que no, ¿cierto? No, entonces dice, look at, write questions to complete the conversations. So you have the answers and you have to do the questions. Entonces tenemos que hacer las preguntas de acuerdo a esto. ¿Listo? Entonces acá dice, por ejemplo, yes, my family and I watch the... Mi familia y yo vemos televisión en las noches. ¿Cómo sería la pregunta? Ahí son normales, no es con qué ni dónde, sino son WH questions, son normales y están en presente simple. ¿Cómo que preguntaríamos ahí? ¿Tú y tu familia ven televisión en las noches? Exacto, sí, mi familia. Entonces, ¿cómo haríamos esa pregunta? ¿Cómo preguntaríamos? Tú y tu familia. Entonces, primero identificamos el tiempo. Estamos hablando de, no estamos diciendo viendo, comiendo. Entonces ya no colocamos are you, sino colocaríamos Do. entonces, do you and your family, tú y tu familia, ¿era? ¿En televisión en las noches? Watch. Watching. Entonces, Watching.
Recordemos que, Watch que no va TV in the night. a watch TV. Podemos colocar in the evening, que es lo que nos está preguntando in the evening, o podemos colocar at night, ¿sí? Recordemos que no podemos decir in the night, o no podemos decir at evening. O decimos in the evening o decimos at night, ¿listo? Que de hecho acá nos está preguntando, dice in the evening, entonces preguntamos in the evening. Ahora acá dice, yes, I get up late on Sundays. Sí, yo me levanto tarde los domingos. Entonces, ¿cómo preguntaríamos? En el panel, pues ya te levantas tarde los domingos. Exacto. ¿Te levantas tarde los domingos? Siempre que, bueno, listo, espera. A ver, ¿cómo preguntaríamos esa? ¿Te levantas tarde los domingos? Do you Do Head- you Get up. like You get on Sunday. On Sundays, very good. Entonces, do you get up? Recordemos que ese es get up. Do you get up late on Sundays? Y responde, yes, I get up late on Sundays. Ahora, cuando no nos pregunte, cuando no nos diga yes o no de primerazo, o sea, digamos como acá en esta, es porque debemos preguntar con qué, con WH question, con qué, con dónde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice, yo me levanto a las 11. ¿Cuál sería la pregunta? ¿A qué horas te levantas? Exacto. ¿Y cómo preguntaríamos a qué horas te levantas? What time do you Ajá. What time get up? do you get up? Very good. Entonces, what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? Y aquí no responde, ¿no? Yo me levanto a las 11 y así deben continuar con estas de ahí. Vamos a hacer una con esta de acá. Job. ¿Han visto este job? Trabajo, ¿no? Ajá, trabajo o empleo. Entonces, yes, my mom has a job. She's a teacher. Sí, mi mamá tiene un empleo. Ella es una profesora. ¿Cuál sería la pregunta acá? ¿Tu mamá trabaja? Ajá. ¿O tu mamá tiene un empleo? Entonces, ¿cómo preguntaríamos esas dos? A ver, ¿cómo quedaría? ¿Tu mamá trabaja? ¿Cómo quedaría esa? Does your Do mom you mom? job? Does your mom? Entonces, una cosa es work, que es el trabajo, que es el verbo trabajar, y job es empleo. Entonces, si yo pongo does your mom job, es tu mamá empleo. Entonces, podemos preguntar de dos formas. Does your mom work? ¿Tu mamá trabaja? O podemos colocar, ¿tu mamá tiene un empleo? Que sería, Does does your mom mom Does tiene un your empleo? mom a job? Have a job? Have a job, very good. have Entonces, ¿tu mamá trabaja o tu mamá tiene un trabajo? Teacher, I have a question. Tell me. Porque en donde es work no tiene your, o sea, no dice tu mamá, Ah, no, sino perdón. Sí, no, es que me lo comí acá. Lo escribí lo rápido. Exacto. Aquí sería tu mamá, claro, porque si la ponemos sin el yo sería mamá trabaja. ¿Sí? Queremos preguntarle, tu mamá trabaja. Does your mom, y aquí, does your mom have a job? ¿Ok? De acá nos responde, yes, my mom has a job. She's a teacher. ¿Sí? That's good. Y ya, aquí creo que las únicas de WH question son esta que acabamos de hacer. ¿Cuál era? La de get up. Y las otras sí son con dudas. Ah, bueno, y está acá, ¿no? ¿Sí entendieron cómo hacer este punto? Do you understand how to do this point? Yes? yes, teacher. Okay, now let's go with this one. Okay, write each sentence in a different way. Use the sentences in the work. So look at this. Here in these boxes, we have some sentences. For example, he goes to work before noon, he takes the bus. And here we have some sentences, some similar sentences. So what we have to do is write different things to say these things. For example, Sam is Sarah's husband. Sam es el esposo de Sarah. According to this, what is another similar way to say this? Sarah is Sam's wife. So for example, in this one, we have an apartment in the city. What of these sentences are similar to this sentence? You understand? Yes. No. Entonces ya saben, aquí lo que debemos es escoger una forma. sería la que dice
Dime cuál. Sería Pues la de pienso, uy, la que traduce la de nosotros no uy, vivimos en los suburbios. Entonces, esa. aquí me dijeron, nosotros no vimos, exacto. Entonces, recuerden que debemos escoger una forma parecida para decir estas frases. Acá dice, nosotros tenemos un apartamento en la ciudad. Eso quiere decir que no vivimos en los suburbios, o sea, a las afueras, ¿cierto? Entonces sería esta, very good. Acá dice, we use public transportation. ¿De qué otra forma podríamos decir esa frase con estas que están acá? Nosotros usamos transporte público. We take We take the Ujú. bus, the bus, the Sí, we take train, the or bus. the the sub. train, or the subway. Do you remember what is subway? ¿Se acuerdan qué significa ese Subway? Ya lo conocemos por el sándwich, ¿no? Sándwich que es Subway. Pero significa metro, metro subterráneo, ¿sí? It's a take, tomar. Nosotros tomamos el bus, y entonces recordemos que bus se dice bus. We take the bus, the train, or the subway. Subway, ajá. And that's all. You have to complete this part with that. Entonces ya saben, ahí van chuleando y las van colocando acá. And now in this part, look at, answer the questions about your schedule. What is a schedule? What is a schedule? Okay, so schedule. I don't know. Schedule is horario. Yes. So for example, what do you do on weekdays? Do you remember what is weekdays? ¿Se acuerdan lo que eran? Weekdays. ¿Días semanales? Entre semanas. Entonces, weekends, fin de semana, y weekdays, entre semana. What do you do on weekdays? ¿Qué hace entre semana? How do you answer? ¿Cómo responderíamos esta acá? Ahí pueden haber muchas respuestas, ¿no? ¿Cómo me darían esa de ahí? Teacher, pero Ay, nos tocaría decir, o sea, toda la rutina que hacemos Exacto, entre... no, como la idea no es decir, bueno, el lunes yo hago tal cosa, el martes, sí, sino lo que más normalmente hacen, para que llenemos acá esta linita, digamos, ¿qué hace entre semana? Yo estudio, yo trabajo, yo... Respondería, Eat and sleep. no estoy. Ah, very good, I work and study. ¿Cuál dijeron, otra dijeron por ahí? Eat and sleep. Eat and sleep, pero entonces recordemos que en español nosotros nos comemos mucho el sujeto, ¿no? Uno dice duermo y como. En inglés es necesario decir yo duermo y yo como. Entonces, I eat and... Profe, Dime. podría ser una respuesta como I study, work, Ujú, em, exacto, ahí cualquiera estaría bien. El que ya quiera eh, decir, dime, sigue. share with my family, comparto con mi familia, Share with my family, eh, ajá. salgo a caminar, for a walk. Go for a walk, ajá. Sí, también Ujú. cualquiera de esas está perfecto. Y lo mismo acá. What do you do on weekends? ¿Qué hace los fines de semana? Yo veo televisión. I watch TV. Yo duermo. I sleep. La que sea, ¿no? Aquí lo mismo. What do you do on Friday nights? ¿Qué hacen los viernes en la noche? Bueno, antes salir a rumbear. Ahora pues no sé qué harán Dormir. ustedes. Dormir. Entonces ahí ya pueden colocar cualquiera. Ah, vea, de hecho ya que me acordé. I watch TV. Ok, a Watch TV. Si quiero, digo, yo voy de rumba. I go to parties. Yo rumbeo como tal. I party. O sea, party es fiesta. Y si lo quiero utilizar como verbo sería como rumbear. I party. Yo rumbeo. ¿Sí? Pero no, ahorita no. No podemos. Listo. Entonces ahí ya completamos esta de acá. Ya les ha explicado esta de acá, ¿no? Simplemente colocar los nombres que corresponden acá. Responder esta de acá, ¿no? De acuerdo, así esa también ya se la expliqué ayer. De acuerdo a esas que están acá, las ponemos acá, ¿no? Esas son las respuestas de esas preguntas. Y por último, esta de acá. Reading comprehension. So you have to read this about Mary and you have to answer these questions. Entonces, dependiendo de lo que dice acá, de hecho es vocabulario que ya ustedes lo deben saber, ¿no? This is Mary. She's a musician. She's tall, beautiful, and she works in a studio. No está tan complicado el texto. Entonces, de acuerdo a eso, van a responder esto acá.
Por ejemplo, acá dice, what is her name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo diríamos su nombre es Mari? Her name is Ajá, Mary. her name is Mari. Dice, where does she work? ¿Dónde trabaja? ¿Cómo responderíamos ahí? Ah, aquí está la respuesta, She ¿no? Chicken. work. She she work in Ajá, a studio and a concert hall. ajá. Ella trabaja normalmente, vea, como les dije, no sé, la vez pasada, ustedes en algún momento tienen que hacer esas pruebas TIT, creo que se llaman en el SENA, ¿no? Entonces va a haber mucha comprensión lectura. Y la cosa es que en todos estos textos siempre va así. Las primeras preguntas se van a responder en las primeras partes. Las segundas, o sea, sí, va siempre intercalado. Siempre falta una que pronto pregunta ya en general, pero siempre va a llevar ese método. Acá, por ejemplo, ¿is she tall? ¿Es ella alta? ¿Cómo responderíamos? Yes, she is tall. Ah, yes, she is tall, porque nos dice que es alta, ¿no? Now, for example, es aquí. Does she drink coffee in the morning? Ella bebe café en la mañana. Entonces, acá dice, ¿no? She drinks a cup of tea and eats. Pero dice que toma bueno, una taza de té. Y aquí nos pregunta que si ella No, toma café. No, she don't drink coffee in the morning. que nos quedó mal ahí en esa partecita. Solo que te quedó mal una cosita. Debe ser doesn't. Doesn't, ¿cierto? Porque nos preguntó con doesn't, se recordemos que negamos el doesn't. She doesn't drink coffee in the morning. Acá también. Si, digamos, ella monta cicla al trabajo, va en cicla al trabajo. Yeah, sí, sí, es verdadera, no la leí. Entonces, yes, she rides a bike to work, o no, she doesn't ride. Ta, ta. Listo, y estas las completan acá. What time? Quiero que veamos esta acá. What time does she go to bed? What does it mean in Spanish? What time does she go to bed? ¿A qué horas ella va a la cama? O sea, se acuesta a dormir. Ujú. A ver, Yo respondí, ¿qué tienes ahí? she goes to bed when comes from the concert hall. Pero en esa última, o sea, recuerda que aquí nos está preguntando a qué horas ella va a la cama. Es como les dije, normalmente las últimas preguntas están en la última parte, ¿cierto? Acá dice, ¿en qué parte dice que ella va a la cama? A ver, espérame. She's very tired. En el Dice, último She's renglón. very dice, tired and she she goes goes to home. bed. Entonces dice, she goes home at 11 o'clock. Ella llega a la casa a las 11 en punto. She's very tired and she goes to bed. Ella está muy cansada y va a la cama de una vez. Entonces, ¿a qué horas iría? At 11 o'clock. Ajá. Podemos decir solo at 11 o'clock, que no está mal, o podemos decir toda la frase. Ella va a la cama, o sea, she goes to She bed goes to bed. at 11 o'clock. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, todas las respuestas están en el mismo texto. Vamos a hacer esta de acá. That she's, ella canta en el estudio. Bueno, antes de ver ahí, digamos, si ella cantara en el estudio, ¿cómo responderíamos? Yes, she does. No, ella canta. O sea, ella canta. She Yes, she da. sings She, in the she sings. She sings in the studio. Entonces recordemos que queremos decir sí, ella canta. Entonces, ella, she, Yes, canta, sing. she Y le sings. ponemos She, sings. Y le ponemos la S al verbo, ¿cierto? Yes, she sings in the studio. Entonces, pero, yes, she sings. teacher, no, no se escucha nada, teacher. Teacher, se trabó todo, no se escucha nada.
¿Escuchan, muchachos? ¿Sí? Sí, profe, Sí. ya, pero no lo vemos. Ya. Creo que ya. ¿No ven? ¿Ya? Listo, muchachos. Eso sería todo. Entonces ya saben que si tienen alguna pregunta, me pueden hacer las preguntas por el interno, como deseen. Ya les mostré acá cómo debían hacer todo. Y listo. Eso sería todo por hoy. ¿Listo? That's all for today. So see you next week. Recuerden que yo creo que en la noche, sí, yo creo que en la noche les alcanzo a enviar el link para que mañana empiecen a subir los trabajos, ¿vale? Eso sería todo esto por hoy, muchachos. Y hablamos mañana en el grupo. ¿Listo? Bye, see you. Bye.